Bueno, muy bien, capaz que voy para ahí para presentar, a que se escuche mejor la voz. Bueno, vamos a empezar con el seminario del Magíster Juan Cancio. Para quienes no lo conocen, Juan es licenciado en Física de la UDELAR. Culminó su maestría este año, reciente, en julio, ¿no? Sí, fin de julio. Sobre sincronización y extensividad de mapas acoplados en redes regulares, bajo la tutoría de Nicolás Rubido. Supongo que va a hablar un poco de temas relacionados. Exacto. Y bueno, nada, Juan es docente acá en el Instituto de Física, Facultad de Ciencia, grado 1, y nos va a hablar sobre los sistemas complejos extensivos. Y una cosa más, Juan se va a ir de viaje, se nos va para hacer el doctorado a Terraza. Así que, bueno, todo tuyo. Vale, gracias. No, quería empezar disculpándome por el error por la organización, por el error de mi parte. Este seminario tendría que haber sido el 16. Y agradecer también que fue rápidamente solucionado por Gonzalo el inconveniente y podemos estar acá. Como decía Gonzalo, mi tesis que defendí hace poco, y yo sé que este seminario estaba pesado para gente que está a punto de defender o más finalizando el posgrado. Pero como decía Gonzalo, mi tesis que es sincronización y extensividad en redes regulares. Y yo acabo de volver de un congreso donde hablé de la primera parte, decidí, aparte, no me acuerdo si Tomás estaba en la defensa, Nico, pero sí, entonces ya escucharon muchas de estas cosas, entonces no quería repetir tampoco. Aburrí al público porque en julio les hablé una parte de esto, dije, bueno, me voy a concentrar en la segunda parte, así yo tampoco me aburro de decir siempre lo mismo. Y aparte de esta parte, este trabajo todavía, digamos, está sin publicar y pensé que me iba a motivar a escribirlo si me organizaban mis ideas en esta presentación. Bueno, creo que tengo un público bastante del área, pero de todas maneras la charla es bastante abierta. Entonces, empezamos hablando de, digamos, qué son los sistemas complejos. Por sistemas complejos realmente se toma una definición bastante amplia, no hay una definición concisa, que es de sistemas que tienen muchas partes interactuantes de manera no trivial, que presentan fenómenos de emergencia, o sea, fenómenos que aparecen espontáneamente sin necesidad de un control central. Esos son como los dos ingredientes fundamentales. Y lo interesante es que se resisten a un estudio reduccionista, ¿sí? No se pueden explicar por la suma de sus partes. Entre, por ejemplo, típicos del sistema climático, el mercado de valores, el tránsito, las redes de transmisión eléctrica. Ante la pregunta, bueno, ¿cuán complejos son los sistemas? Digamos, ahí ¿tenemos alguna manera de medir, cuantificar estos sistemas? Sí, generalmente se recurre a lo que son medidas invariantes, es decir, medidas del sistema que no cambian por la evolución del mismo. Y en ellas se destacan tres grandes categorías, son los exponentes de Lyapunov, es decir, los exponentes de Lyapunov nos van a decir cuáles son las tasas de convergencia o divergencia exponencial de trayectorias cercanas. Claro que si hablamos de un sistema caótico, va a estar caracterizado por tener una divergencia exponencial de trayectorias cercanas, entonces vamos a medir esa divergencia a través de los exponentes de Lyapunov. La otra medida son las entropías, que nos dan una idea de la información del sistema, ¿no? Si nosotros damos una cierta información para especificar el estado de nuestro sistema, ese estado del sistema va a tener una cierta incertidumbre, y por este tema de que sea más caótico, yo voy a tener, después de evolucionar el sistema cierto tiempo, voy a tener que, dada la incertidumbre que manejaba, voy a poder predecir un sistema, va a estar en una bola grande del espacio de fase, entonces si yo quiero volver a especificar, necesito nueva información, y esa medida es lo que me va a decir la entropía. Y finalmente las dimensiones fractales, que básicamente nos dan una idea del tamaño del atractor subyacente. Todas estas medidas están relacionadas por diferentes conjeturas o identidades. Vamos a concentrar en las primeras dos, que lo que los relaciona es la relación entre la entropía y los exponentes Lyapunov, lo que se conoce como la identidad de Pessin. Y bueno, vamos a ver
hablar de que si este sistema es extensivo, vamos a hablar de que esta tasa de entropía, que vamos a calcular a través de la identidad de Pessin, es proporcional al tamaño del sistema. ¿Sí? Y esto, de cierta manera, está basado en lo que se conoce como la conjetura de Rey. Esto es una introducción, ya vamos a ver los puntos más en detalle. ¿Por qué estudiar la extensividad del sistema? Bueno, estamos tratando de estos sistemas que tienen muchos componentes, tratar de entender, de cierta manera, propiedades macroscópicas de estos sistemas. La extensividad nos va a decir, va a ser equivalente a que los grados de libertad efectivos del sistema escalan con el tamaño del sistema. ¿Sí? Los grados de libertad van a ser la cantidad de variables que yo necesito conocer para identificar esto. Sí, y bueno, poder conocer estos grados de libertad finalmente podría aumentar la predictibilidad en sistemas de caos espacio-temporal, sistemas extendidos, como sistemas climáticos, tejidos cardíacos, entre otros. Convección de fluido de Liebenard o sistemas de reacción de fusión. Bien. Eso para motivar un poco, pero tenemos que empezar a ver un poquito, bueno, qué es ser extensivo, qué es la extensividad y su relación con varias cosas. Lo primero es relacionarlo con la aditividad. Como dije, siempre vamos a estar hablando de sistemas compuestos, eso que son sistemas, muchas partes se pueden descomponer en subsistemas, y el estado del sistema lo puedo tener en función de las variables de cada uno de los subsistemas. ¿Sí? Estos ejemplos, problemas clásicos de muchos cuerpos, problemas de partículas cuánticas, mapas acoplados, osciladores acoplados, son ejemplos. Entonces, quería hacerlo un poco interactivo, entonces, para no aburrirnos, y esto es un experimento, porque hay varios trabajos explicando las diferencias entre extensividad y aditividad, entonces me gustaría que si algunos se animan a participar y compartir su concepto de que si tengo una cantidad del sistema que depende de las n variables, ¿cuándo esta cantidad es extensiva y cuándo es aditiva? ¿Cuándo es extensiva y cuándo es aditiva? Sí. Extensiva es cuando es proporcional a la cantidad Q, esa crece proporcional a lo mismo que crecen las variables extensivas de las que dependen. Bien. ¿Y cuándo es aditiva? Sí, está bien, la idea es esa. Hay un detalle que quiero resaltar en la definición, ahora lo vemos, pero... Bien, Paso la no quiero perder tampoco tanto tiempo. Se dice la cantidad desaditiva, sí, se puede escribir como la suma de esa cantidad en cada una de las variables. Esto en realidad es la definición más estricta, en el sentido que esto es completamente aditivo. Cualquier suma parcial, o sea, de dos sumandos en una parte del sistema y otra parte de eso, ya sería que es aditivo. Y cuando es extensivo, como ya mencioné, como dijo Gonzalo, la cantidad es proporcional al tamaño del sistema, pero lo que quiero resaltar es que la extensividad está definida en el límite de tamaño finito. Es decir, es proporcional esa cantidad, o si quieren, la cantidad dividido el tamaño del sistema es una constante en el límite del tamaño del sistema infinito. Eso creo que vale la pena resaltarlo. Bueno, esto, si había alguien que estaba estudiando termodinámica o mecánica estadística, quería resaltarlo. Hay una relación, generalmente las entropías usuales, la Boltzmann-Shannon-Gibbs, se le pide o sea, se define de forma que sea aditiva, es decir, si tengo un sistema que está compuesto de dos subsistemas que son independientes, es decir, que las probabilidades del sistema completo lo puedo ver como el producto de las probabilidades de los subsistemas. La entropía es la suma de las entropías de cada uno de los subsistemas. Y cuando se dice que la entropía es extensiva, generalmente no se pide que sea necesariamente independiente del subsistema, sino que en el límite infinito la entropía sobre el tamaño del sistema sea una constante. Lo que quería resaltar es que, digamos, la entropía y la extensividad están bastante ligadas desde el principio. Desde que Clausius definió la entropía termodinámica, la definió como proporcional a la masa. Y
a partir de los finales de los 80, se empezaron a trabajar en flexibilizar un poco pedirle que la entropía sea aditiva, y se empezaron a desarrollar entropías que se llaman no extensivas, pero en realidad son no aditivas, que bajo ciertas condiciones son extensivas y bajo otras no. Pero, digamos, era un pequeño, un comentario una mención que quería hacer, nada más. Lo que sí quiero mencionar es que, bueno, la extensividad es como antagonista a los comportamientos colectivos. ¿Sí? Los comportamientos colectivos son, por definición, intensivos. El caso trivial es la sincronización completa. Yo voy a mencionar un poco, en el sentido de que si el sistema está síncrono, tengo el sistema especificado en un estado que es todos iguales, y si crezco el sistema y están todos en ese mismo estado, no voy a crecer la entropía, porque voy a seguir sabiendo que están ahí. No importa el tamaño del sistema, yo sé dónde están, necesito la misma información para especificar. Sí, pero lo importante también es que pueden existir otros comportamientos colectivos que son intensivos y no necesariamente es la sincronización completa. Pueden existir en la ausencia de la sincronización. Bueno, entonces vamos anclando un poco el trabajo a lo que hicimos. En particular, trabajamos sobre sistemas de mapas acoplados. Voy a agarrar el perro. Muy bien. Sistemas de mapas acoplados son modelos para sistemas extendidos. Son en el espacio-tiempo discreto, es decir, son unidades localizadas en el espacio que tienen una dinámica de evolución discreta, son mapas, pero tienen varios de estado continuas, presentan muchos comportamientos complejos que han servido para estudiar, para modelar sistemas como ejemplo de crecimiento de cristales, convección o crecimiento de cultivos. Bueno, yo creo que no hay tanto público general, pero digamos, un mapa es lo que hablaba de una dinámica tiempo discreto, es decir, dada una variable del sistema X, puedo obtener el siguiente estado del sistema a partir de una regla de evolución, f. Entonces, a partir de X obtengo f de X y obtengo los siguientes estados por aplicaciones sucesivas de esto. Entonces, f de X, f de X. Finalmente, digamos, puedo indexar estos estados simplemente con una variable t y obtengo la trayectoria completa a partir de la regla de x de t más 1 en función de x de t, solo por aplicar la regla de evolución. En la figura es simplemente un ejemplo de un mapa, es el mapa logístico con R igual 4, ya es caos completamente desarrollado, y una trayectoria para una condición inicial arbitraria. Bueno, ¿cómo acoplamos mapas? Se recurre a lo que son las redes complejas. Las redes complejas nos permiten modelar las interacciones en grafos, como por ejemplo el que se muestra ahí, y tres matrices son las que me interesa resaltar. Perdón. Quería bajar eso, no sé. Ya está. Te voy a volver a pasar. Ahí está. No, pero estaba bien. La matriz de adyacencia tiene ceros y unos indicando las conexiones. La matriz de grado, que es cuántos vecinos tiene cada nodo, fíjense que es la suma de las filas de la matriz de adyacencia, K es una matriz diagonal, y la matriz laplaciana, que es simplemente K menos A, y tiene la propiedad de tener suma de fila nula, ¿no? Si suman cada una de las filas van a ver que da 0. Fíjense que estoy considerando que la red es no direccionada, eso quiere decir que la matriz es simétrica, o sea que estas matrices tienen autovalores reales. Entonces, este es el modelo. Fíjense que tengo definido un vector de estado del sistema, donde cada entrada es el estado de cada mapa, y la regla de evolución es simplemente, el término entre paréntesis es una matriz,
que tiene toda la información de cómo está el sistema conectado, y F es un vector de evolución de nuevamente cada entrada de ese vector de evolución es la evolución de cada mapa. Bueno, y epsilon, una intensidad de acoplamiento que va entre 0 y 1. Sí, lo interesante acá es que si todos los mapas son iguales, es decir, todas las entradas del vector SF son la misma, entonces existe una solución síncrona. Eso lo pueden ver. La solución síncrona son todas las entradas, todos los mapas evolucionando al unísono. En cada tiempo que yo me fijo, tengo todos los mapas en el mismo estado. Eso es parte de la propiedad de fila nula de la matriz laplaciana, porque eso implica, la propiedad de fila nula implica que tiene un autovalor 0, y el autovector es un autovector con todas las entradas iguales. Entonces, yo meto el estado de todas las entradas iguales en F, obtengo un vector que tiene todas las entradas iguales, cuando pega en L, hace que es un autovector con autovalor 0, se anula el término de acoplamiento, y lo que tengo es una evolución como en todos los mapas aislados. No hay interacción entre ellos. Bueno, y yo puedo estudiar la estabilidad de esta solución síncrona mediante lo que es la función maestra de estabilidad, una técnica introducida por Picor y Kahlo a fines de los 90, donde determino la estabilidad de esta solución a partir de los exponentes de Lyapunov, que se dicen condicionales, porque son los exponentes de Lyapunov calculados alrededor de esta solución. Y esto es lo que hice en la primera parte de mi tesis, de los que no voy a hablar hoy, pero se los puedo resumir en 3 diapositivas, si quieren. Después vamos a ver por qué lo hicimos y qué ganamos con ello. Pero no sé si conocen este meme. Con Nico dijimos, en un momento vamos a estudiar esto, ahora después van a ver por qué, creo que Nico todavía estaba acá. Esto parece el tercer piso de la Facultad de Ciencias, tiene los lockers ahí. Y después de un año terminamos así, más o menos. Nico ahí arrojándose la cabeza porque yo le propongo que tengo que revisar como las cuentas que van de la ecuación 34 a la 35. Pero está, salió este bebé, así que si quieren más de eso, de esa parte, lo pueden leer ahí, lo pueden pedir. Bien. Entonces, la gracia que tiene este sistema, y también a la hora de calcular estos exponentes de Lyapunov sobre la solución síncrona, es que básicamente puedo desacoplar, no solo logro desacoplar las perturbaciones a la solución síncrona en modos ortogonales, sino que desacoplo en el exponente de Lyapunov, que son estos chi n, una parte, la primera, que es puramente depende de la topología de la red, cómo está armado el sistema, y otra parte que es, por definición, el exponente de Lyapunov del mapa aislado. Por eso tengo la primera contribución, le llamo chi topológico, la segunda chi dinámico. ¿Sí? Algo que no dije, estos lambda son los autovalores de la laplaciana. Como dije, el primero es 0. Fíjense que cuando para lambda 0, que es 0, el chi topológico es 0, o sea que el exponente de Lyapunov coincide con el exponente de Lyapunov del mapa aislado. Y después, bueno, si los ordenamos, están ordenados los exponentes de Lyapunov, estos autovalores de la laplaciana entre lo que se llama el primer autovalor no nulo, se llama autovalor de Fiedler, y el autovalor máximo. El autovalor, esto es sin duda asumiendo que la red está conectada en un solo componente. Juan, sí. Si querés señalar con el mouse. Ah, sí. Lo que pasa es que no sé si tengo mucho cable. Pero bueno. No, igual creo que se siguió. Bien, sí. Bueno, lo importante acá, hicimos algunas hipótesis que me parece importante resaltar para llegar a esta cuenta, que pueden notar en el paper. Que los mapas son idénticos, eso asegura que existe la solución síncrona. Que la red sea regular, en que están conectados los mapas, eso me asegura unas propiedades de conmutación de K que necesito, y que no es direccionada. Eso es una vagancia mía, en realidad, porque solo me asegura autovalores reales, nada más. Pero lo importante, y por qué les decía que
necesitaba estudiar un poco esto para estudiar la extensividad. Bueno, primero porque me va a permitir saber cuándo la sincronización es estable, porque en esa región se puede presentar la sincronización, y por lo tanto, si se presenta la sincronización como sistema, como comportamiento colectivo, no voy a poder tener una solución extensiva o un comportamiento extensivo del sistema. Y por otro lado, que si además le pido la hipótesis adicional que los mapas sean de jacobiana constante, eso hace que los exponentes de Lyapunov condicionales que obtuve a partir de la sincronización de la solución síncrona coinciden con los exponentes de Lyapunov del sistema. ¿Sí? Eso básicamente es que los exponentes de Lyapunov no dependen del punto donde se calculan, entonces puedo tomar los de la solución síncrona. Un ejemplo de esto, y es el que uso en casi todo esta presentación, es el mapa shift. Básicamente son... si a alguien se le ocurre otro mapa que tenga jacobiana constante, sería buenísimo que me lo dijera. Digo, básicamente puedo modificar el mapa shift, que es, digamos, 2x módulo 1, eso queda como un diente de sierra, con otro 2, o digamos, un 3x, o lo que quiero ahí, eso me va a dar diferentes exponentes del mapa aislado, pero básicamente el comportamiento es el mismo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hablamos cuando dijimos la conjetura de Ruel? Allá en los 80, Ruel dijo que si el sistema es suficientemente grande y se puede descomponer en subsistemas que ocupan regiones disjuntas del espacio de fases, entonces el espectro del sistema va a ser la unión de los espectros de estos subsistemas. Y si estos subsistemas son prácticamente idénticos, entonces cada uno de estos subsistemas, lo único que me agrega es multiplicidad a los exponentes que ya de uno de esos subsistemas. Esto se puede traducir, esto digamos es más o menos un parafraseo de lo que Ruel conjeturó, en que el espectro de exponente de Lyapunov tiende a una curva en el límite de n infinito, si los grafico, los ploteo, usando índices normalizados I sobre n. ¿Sí? O sea, todos los espectros, no importa el tamaño del sistema, me quedan entre 0 y 1. Y bueno, ahí me requiere que exista una densidad de exponentes de Lyapunov bien definida. Entonces, les había mencionado hoy que hay una relación entre los exponentes de Lyapunov y la tasa de entropía. Esa es la identidad de Pessin, donde yo sumo los exponentes de Lyapunov positivos. Y la conjetura de Ruel, la que les acabo de mencionar, implica que H es extensiva. Eso es porque en el límite del n infinito, esta suma converge a la integral de la parte positiva de esa curva asintótica, que es constante según la conjetura de Ruel. Esa curva asintótica no, esa curva a la que se converge asintóticamente. Eso quise decir. Voy a definir para trabajar una variable más fácil, que es la bauticé, básicamente tasa de entropía específica, simplemente es la tasa de entropía dividido el tamaño del sistema. Voy a tener, fíjense que es si el sistema es extensivo, n tiende a una constante en el límite de n infinito. N no, perdón, eta. Bueno, llegué a presentarles lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Bueno, ante la pregunta que yo les dije, ¿son los sistemas complejos extensivos? Bueno, eso era para que vinieran al seminario. En realidad la verdadera pregunta son los sistemas de mapas acoplados extensivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirando cuál es el comportamiento de la tasa de entropía. Si la pregunta fuera negativa, porque realmente tengo varios parámetros de cómo, que controlan mi sistema. La intensidad de acoplamiento, por ejemplo, el exponente de Lyapunov del mapa aislado, por decir los dos que yo más manejo. Entonces, ¿hay una manera de crecer el sistema de forma de que H sea extensiva? O sea, no solo crecer el sistema, sino a medida que crezco, modificar algunos de los parámetros para que tengan un comportamiento extensivo. En eso lo que buscamos son curvas donde eta es una constante.
Y bueno, para hacer estas cuentas, realmente no solo necesito conocer cuáles son los exponentes del diápono positivo, que son los que aparecen en la suma de Pessin, sino cómo cambian si yo muevo los parámetros del sistema. ¿Sí? Porque si voy a hacer ese juego, necesito saber no solo cuáles son positivos, sino cómo cambian a medida que modifico el sistema. Y bueno, por poner un ejemplo, yo tengo varios, puedo modificar varios parámetros del sistema. Elijo uno, por ejemplo, voy a elegir 1 y veo cómo cambian eso, el número de exponentes del diápono positivo. En ese caso identifico varios escenarios. Uno es que caso 1, son todos los exponentes positivos y siguen siendo al cambiar los parámetros del sistema. Caso 2 tipo 1, tengo exponentes positivos y negativos, y lo que veo es que algunos positivos se hacen negativos. El caso 2, tipo 2 es lo inverso, tengo positivos y negativos, y algunos negativos se hacen positivos. Y el caso 3, tengo exponentes de diápono positivos y negativos, donde si cambio los parámetros del sistema, tengo los dos cambios. Algunos positivos se hacen negativos, otros negativos se hacen positivos. Esto en algunos otros trabajos ya se ha hecho. Yo hablo realmente de dos casos, donde todos los diáponos son positivos y otros donde tengo los dos signos. Yo más o menos desglosé un poquito más el segundo caso. Y bueno, esto es más o menos lo que se obtiene en el espacio de parámetros de mi sistema, donde tengo la intensidad de acoplamiento en el eje horizontal y el exponente de diápono del mapa aislado en el eje vertical. Esto es un esquema, está dado para un sistema dado cualquiera, para para los autovalores de la Gaussiana lambda f y lambda m, arbitrarios. Dado otro sistema, estas formas pueden ser diferentes. Lo que sí, y que no muestro acá, pero todas estas curvas que me separan las regiones, tengo expresiones analíticas que dependen del exponente del diápono del mapa aislado y los autovalores lambda m y lambda f. ¿Sí? Para cada una de estas curvas, digamos, tengo expresiones analíticas. No las voy a presentar acá porque sería demasiado, pero tengo una descripción completa. ¿Sí? Y incluso tengo las regiones donde tengo sincronización linealmente estable, donde ahí no voy a poder construir soluciones extensivas. Si quieren, en la región de sincronización, lo que tengo, la región gris, lo que tengo es todos los exponentes del diápono son negativos menos 1, que es el exponente del diápono del mapa, ¿no? La dirección de hechicero. Y bueno, veo que hay dos posibles escenarios también, dado esta condición sobre los autovalores de la Laplaciana. Tampoco creo que vale la pena perder mucho tiempo en eso. Pero por ejemplo, en el caso de la derecha, no existe ninguna región de caso 2 tipo 2, por ejemplo. Bien, ahora aplicamos todo esto que vimos en dos redes específicas. ¿Sí? Y estas dos redes, que son la red completa, la de todos conectados con todos, de la izquierda, y la red anillo, la de la derecha, tienen algo en común, que son redes cíclicas. Estas redes tienen la ventaja de que tienen un espectro de autovalores conocido. Tengo expresiones analíticas nuevamente para estos autovalores. ¿Sí? La única, se da como un producto de cosenos. La única macana, si quieren, es que generalmente no están ordenados el espectro. Si quiero buscar cuáles son positivos, por ejemplo, cuáles son negativos, tengo que ir a ver y trabajar un poco en esas expresiones, no es que está todo dado. En las gráficas abajo son los autovalores, donde fíjense que, por ejemplo, la red completa tiene todos los autovalores no nulos, son los mismos. La red anillo tiene una forma de un seno cuadrado. Bien, entonces, para la red completa, como les decía, como tengo todos los autovalores iguales, las dos opciones son todos positivos o todos negativos. Eso quiere decir que tengo o caso 1 o sincronización linealmente estable. Y eso es lo que separa la línea roja, por ejemplo, para la tasa de entropía, que se muestra a la izquierda. A la derecha es una región de sincronización estable, lo pueden ver porque se planchó la entropía en un valor, que es un mínimo aparte. Y del lado izquierdo, un caso 1, todos los exponentes del diápono participan en la suma de Pessin.
A la derecha se muestra eta, pero si no, curvas de nivel para eta. O sea, en cada curva que se muestra a la derecha corresponde a un valor de eta a lo largo de toda esa curva. Un valor de eta fijo. Por lo tanto, la extensividad en este caso está dado si estas curvas tienden a una asíntota vertical. Y es lo que se observa. Bien, entonces, lo que veo es que si estoy fuera de la región de sincronización estable, este sistema es extensivo. Acá se los presento de una manera gráfica, pero tengo una expresión, si quieren, para H, que veo que es proporcional a N. Una expresión analítica. Aún más, estas curvas de eta constante las puedo obtener. Digamos, está bien, el sistema es extensivo, pero si yo quisiera a bajo tamaño tener un crecimiento, si quieren, sea manteniendo eta constante, decimos, no digo que es extensivo porque extensivo tengo el límite, para definirlo es en el límite infinito, no lo puedo definir fuera de ese límite. Entonces, si quisiera, no le puedo seguir que estas curvas son extensivas, pero sí, estas curvas donde eta es constante en tamaño pequeño lo podría hacer, tengo una expresión para eso que no las presento porque no aporta mucho. El otro caso es el anillo, también se llama dos ciclos. En este caso tenemos tres regiones significativas, de un caso 1, un caso 2 tipo 1, y caso 3, recuerden, caso 1 son todos positivos, caso 2 tipo 1 tengo positivos y negativos, donde negativos se hacen positivos, y un caso 3 donde tengo positivos y negativos y hay cambio de signo de los dos. Nuevamente tengo una región de sincronización que es pequeña, está por debajo de esta línea roja, y estas separaciones entre los casos también tengo expresiones para ellos, como ya les había comentado. Sé cuándo es un caso y sé cuándo es otro. Tengo expresiones analíticas. Nuevamente, grafico eta. Ahí en la sincronización las líneas son horizontales, ¿no? Debajo de la Sí, línea roja. sí. Esto es lo que decías de... Perdón, ¿puedo contar? Sí, pero no está tan claro. Esto es lo que decías de que, no, digamos, si creces el sistema, tiene sincronización total, no te cambia nada la entropía porque está en el mismo estado. Eso. Sí. ¿Se refiere a eso? Sí. Sí, o sea, para H, abajo de esta línea es el mismo valor. Yo cambio el sistema y H no cambia nada. Si va a cambiar, va a escalar, va a cambiar eta sin duda porque va con N. Y como me quedé en horizontales porque acá fíjense que es el tamaño del sistema en el eje vertical. Entonces me quedo horizontal porque eta para cada línea horizontal es el mismo eta, porque tengo el mismo H bajo. Bueno, a simple vista observo lo que quiero, digamos. El sistema es extensivo también. Todas las líneas se van a asíntotas verticales. Nuevamente, tengo expresiones para esto que veo o probar analíticamente que son proporcionales a N. Bueno, en este caso, digo, para resaltar algo, si ven la región de caso 1, que es la que está por debajo de 0,25, si quieren son siempre verticales, eso quiere decir que no necesito tomarme el límite infinito para ver, para que sea extensivo si quieren. Por más que sea extensivo requiero tomar el límite. Es decir, por debajo de 0,25, donde es la región de caso 1, el sistema es proporcional, la tasa de entropía es proporcional al tamaño del sistema siempre. En las otras partes, bueno, puedo construir estas curvas, es más complicado, porque la variación de exponente del diápano es grande, es decir, tengo regiones, digamos, yo puedo construir una solución general pegando muchas soluciones que tienen una validez en una región de parámetros pequeña, nada más. Si quiero hacerla general tendría que... es laburo, pero se puede hacer. Y bueno, para ir cerrando, como conclusiones del trabajo, estudié en detalle estos posibles escenarios para el cambio en el número de exponentes del diápano positivos. Y mostré que, bueno, la red completa y el anillo son extensivos, siempre y cuando esté por fuera de la región de sincronización mínimamente estable. Y lo que no les mostré, pero que tuvieron que creer, es que todas esas curvas de eta constante, tengo expresiones analíticas para ello.
vieron que me abusé un poco del sistema, lo puedo escribir secuencialidad de una expresión analítica, pero necesito conocer los autovalores, y bueno, si me pongo en redes cíclicas, tengo expresiones analíticas para esos autovalores, entonces mezclando todo puedo tener expresiones analíticas y cerradas, no son trascendentales si quieren. Quiero hacer algunos comentarios adicionales. Para los sistemas con interacciones de corto alcance se entiende que son extensivos. O sea, está aceptado que está bien, que es esperable que sean extensivos. El tema es en sistemas de acoplamiento global, como en la red completa 2.2. Ahí se entiende que no debería ser extensivos, porque generalmente presentan comportamientos colectivos. No necesariamente la sincronización, pero sí comportamientos colectivos más débiles. No triviales, ¿no? En tal caso se entiende que, bueno, si se presentan, está la pregunta abierta de, bueno, ¿qué hacer? Porque a veces puede pasar, como me pasa a mí, que tengo que el sistema es extensivo, pero capaz que está presentando algún comportamiento que no capturo en este análisis solo de exponente de León. Entonces, ¿pero qué hacer en estos casos? Bueno, en este caso, me voy a empezar por, me desordené, pero empezamos por el medio. Para detectar estos comportamientos colectivos no triviales, realmente se utilizan un análisis de modos de Lyapunov a través de los vectores de Lyapunov covariantes. Esa técnica, que es la que pretendo aplicar ahora para confirmar efectivamente si el comportamiento es extensivo, me permitiría detectar si hay modos colectivos. O sea, hay modos en la evolución del sistema que involucran a todo el sistema, todos los nodos. Como perspectiva también, y la primera, que es la Nico no me da mucha bola, eso es más locura mía, yo creo que puedo mostrar que todas las redes son de este tipo, todos esos sistemas son extensivos. Por lo menos todas cíclicas, por lo menos. O una clase grande de redes cíclicas. En eso, digamos, estoy trabajando. Y finalmente la pregunta, bueno, eso de que le decía, bueno, si hay modos colectivos que no estoy capturando mediante un análisis de exponente Lyapunov y entropías, la pregunta abierta de, bueno, hay otra manera, hay otras entropías quizás que puedo utilizar para capturar eso. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Pregunto por acá. Me acerco al micrófono. ¿Hay preguntas? El chat era... Bien, que todo es público. Yo te iba a preguntar si Bueno. eso era de que todas las redes regulares, te iba a preguntar, pues ya algo más fuerte, si era que todas las redes regulares eran extensivas, y pensaba algo respecto a eso. Yo creo que sí. Digo, tengo resultados preliminares que creo indicar de que sí. Básicamente estoy trabajando en esto que decía que... ¿Dónde está lo de que hay una densidad de exponentes Lyapunov bien definida? Ajá. En eso estoy trabajando, digamos, creo que sí. Tengo que tener... Esto es todo simulación, ¿no? Esa, Sí. digo, parte analítico también, pero... Sí, o sea, el sistema, más allá de lo que hace Caracé, por ejemplo, que tiene un sistema experimental de mapas acoplados, numérico, sí. Pero sí, las expresiones son analíticas y las he verificado. No, la pregunta era si te iba a preguntar por el tema de cuántas han considerado, porque ahí vi que las curvas llegan como hasta 50, ¿no? Sí, pero porque ya se ve. No, eso es... Está claro. No, analíticamente puedo explorarlo todo, sin duda. Hasta 50 por ahí. Analítica, no, numérico. No, analíticamente. Lo que pasa que, eso hablábamos con Pedro, que estaba calculando, tiene sistemas grandes también.
Yo quiero explorarlo numéricamente en este, que tengo un espacio de parámetros bidimensional. Entonces, digamos, eso, 100%, ¿no? Y cada punto necesito hacer evolucionar el sistema para salir del transitorio y después evolucionar el sistema para calcular los exponentes del diáfono ahí, y el exponente, y tal, el método que yo estoy utilizando, que hablamos de mejorar la eficiencia y todo eso, tiene cada exponente del diáfono que calculo tiene un proceso de normalización, ortonormalización de granjas, que es costoso. Entonces tiene dos bucles adentro de cada punto. Entonces, no me acuerdo, la otra vez intentamos abrirlo un poco más y capaz que hasta 100 de tamaño del sistema lo puedo explorar fácilmente numérico. Igual insisto de que lo que hice tampoco me puse a optimizarlo en ese sentido. Unos minutos. Claro. 100%. Bueno, sí, unos minutos. Sí. Bueno, el problema Bueno, pero 100%, ¿no? Estoy en 50 semana. Claro. No, lo importante es que yo creo que, digo, verificar, creo yo, que ya verificar que mis cuentas dan lo que tienen, el sistema se rige por lo que yo predico, incluso ya se ve el comportamiento extensivo, no sé, capaz que hay alguien que me pueda cuestionar que luego se rompe ese comportamiento que estoy viendo al crecer el sistema. Por la conjetura de Ruel, digamos que no, porque digamos, ya alcancé, o sea, la conjetura de Ruel es que hay un límite de tamaño grande. Luego de ese límite tengo este comportamiento y es lo que hay que pasar nada más. ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Pueden hablar directamente, si no. ¿Y han considerado otras redes que no sean regulares? ¿Han hecho algo así partir de un anillo? Sí, o sea, sí. Sí, o sea, no lo hemos hecho formalmente, pero sí. Sin duda, la gran limitante de todo lo que presenté es que me baso en redes regulares que son nada. Y aparte son poco comunes en sistemas reales. Digo, más allá de eso, todas estas forman estructuras de cristal, digamos, no tienen nada. Pero está bueno, tiene esa limitante, pero como decís, por un análisis perturbativo podría acceder a cosas tipo pequeño mundo con la probabilidad de rewiring pequeña, porque va a estar asociada a la perturbación que hago Así que si es grande, o sea, si la probabilidad de rewiring de Warren es grande, no va a andar, pero capaz que puedo acceder con suerte. Podés. Bueno. Sí. Médicamente. ¿Y si redes completamente aleatorias? Tipo, ¿que hay algún resultado o algo de eso? En realidad estaba pensando si podés hacer un estudio numérico de una transición, pensando de que en algún punto, para alguna aleatoriedad suficientemente grande, dejas de tener. Claro. Bueno, viste que lo que yo les digo, bueno, todos estos sistemas deberían ser extensivos, es porque mostré que los dos extremos son extensivos. El más conectado y el menos conectado. No, pero ahora estoy pensando en redes no regulares. Sí. Porque capaz que ahí tenés capaz que coincide con. O sea, no, está bien. Hay unos resultados no para redes aleatorias, hay unos resultados para. Pero, o sea, son sistemas diferentes, ¿no? Para matrices aleatorias. Generalmente, los trabajos que hay en este estilo trabajan generalmente en sistemas globales o de interacciones de corto alcance. Por esto que les digo, digamos, como que el de corto alcance se espera que sea extensivo y el otro no debería ser, entonces se ha puesto mucho énfasis.
de todas maneras, yo creo, mi intuición en este tipo de sistemas, en sistemas de mapas acoplados, yo creo que voy a tener que el comportamiento es defensivo. Eso no tengo nada para basarme, pero creo que el análisis mediante vectores de diágono covariantes para detectar exactamente cómo participan todos los mapas en los modos, en las perturbaciones estas, las direcciones de los exponentes de diágono, que es lo que me va a permitir ver ese análisis. Creo que me va a permitir ver, me va a tirar luz en ese sentido, ver cómo, sí, otros tipos de redes lo muestran. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguien más que yo? ¿Ustedes? Si no, le agradecemos a Juan de vuelta. Gracias. Perdón. Voy a dejar de... Sí, cortamos. Cortar la grabación. Muy bien.